las dos sirve. Este beta es el exponente de la relación entre la descarga y el área de flujo. Aquí está. La onda dinámica o las ondas dinámicas son aquellas en las cuales el balance de la cantidad de movimiento se define solamente usando las fuerzas iniciales y el gradiente de presiones. Aquí está la funcióncita, es el CD, que es la celeridad de la onda dinámica, donde tengo la velocidad más o menos la raíz de GD. D es la profundidad hidráulica. Aquí como está, que la profundidad hidráulica es área sobre el ancho superficial. De las ecuaciones, de la ecuación 1.3, que es esta, la celeridad relativa de la onda cinemática es, le llamamos celeridad relativa porque le estamos poniendo su celeridad respecto de la velocidad uniforme. Por eso le llamamos celeridad relativa. Entonces yo tenía esta funcióncita aquí, así era, k igual a beta menos u, y le voy a restar menos u a los lados. Entonces aquí le resto menos u, y a este otro lado menos u, y me va a quedar la relativa, que es v. Y este lado, beta u menos u, va a ser beta menos 1 por u. Y aquí está. Que esta es la celeridad relativa. Lo mismo vamos a hacer para la celeridad dinámica, para el CD. Cuando quiero tener de la ecuación 1.5 el valor absoluto de la relativa, lo que quiero tener es relativo, lo mismo voy a restarle el u. Entonces resto en ambos lados el u, que es la velocidad media, menos u, menos u con más u se va aquí, y aquí queda el W. Pues W va a ser a gravedad, a la raíz de gravedad por la profundidad hidráulica. Y entonces ahora tengo dos términos que son los que me interesan, que es el V y W. En canales rectangulares, para los cuales D y V y D son iguales, hemos dicho que sí es posible, entonces esta va a ser igual a directamente la profundidad del canal. Entonces, con eso ya he llegado a los dos valores que me interesan, que es la celeridad relativa de la onda cinemática, la B minúscula, y la celeridad relativa de la onda dinámica, que es la W, estos dos. Entonces empiezo a encontrar los números adimensionales. ¿Qué son estos números adimensionales? O sea, ¿qué es la teoría de Fruit, por ejemplo, ¿no? La teoría de Fruit, como dice acá, es un investigador Fruit que se preguntó justo qué pasaba con esta relación de la relación de las dos celeridades. Si yo tenía en una el U, que es la velocidad media, y abajo tenía la celeridad de la onda dinámica, o que son las fuerzas gravitatorias. Entonces se preguntaba qué pasaba con esta relación. Ambos tienen la misma unidad, velocidad, velocidad. Entonces, como ambos tienen la misma unidad, este F se convierte inmediatamente en un número adimensional. Entonces, la forma como estos investigadores en esa época, en el siglo pasado, o no, casi hace 2 siglos atrás, ¿no? Que es la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos encontraba sus ecuaciones haciendo análisis adimensional. Entonces, el análisis adimensional que tienen que hacer es agarras una relación cualquiera que sea dimensional, como esta, por ejemplo, de valores que puedes ir midiendo tú. Y eso lo graficas respecto a otras cosas. Si encuentras que tienen ciertas funciones, esas son la forma como se encontraba la relación. Por ejemplo, Reynolds, Reynolds es completamente dimensional, ustedes han aprendido eso en hidráulica 1. Si yo grafico Reynolds respecto a la fricción, al coeficiente F de fricción, que también es un coeficiente adicional de fricción, obtengo el diagrama de Moody, que es el diagrama más utilizado para encontrar las pérdidas por fricción. Lo mismo en el caso de Fruit, lo que hacía el Fruit era, el Fruit agarraba y a él le interesaba eso, encontrar un número adimensional con el cual pueda explicarse algo. Y encontró este F, esta relación. Entonces, en esta relación de este número adimensional, que es aquí tiene la velocidad media y abajo tiene la velocidad o la celeridad relativa de la onda dinámica, que es la raíz de GD.
Entonces, de esta relación, fijó que cuando se igualaban las dos velocidades, la velocidad media se igualaba a la celeridad de la dinámica, se producía un flujo igual a 1 y era un flujo crítico. Si por el contrario, acá, este número, la velocidad media era mucho más grande, si la velocidad media era mucho más grande, entonces este número root era más grande que 1, porque la velocidad media es más grande que la celeridad. Y estamos ahí ante un flujo supercrítico, porque la velocidad media es más grande que la celeridad relativa de la onda dinámica. Si al revés, la celeridad es más grande que la velocidad, estamos diciendo que las velocidades son lentas. Si las velocidades son lentas, estamos hablando de un flujo subcrítico. Entonces nos va a dividir en los tres flujos, en el flujo subcrítico, un flujo crítico y un flujo supercrítico. Este coeficiente de Freud nos sirve para eso. En el flujo subcrítico, las ondas superficiales, las perturbaciones, pueden trasladarse aguas arriba, en el subcrítico, en la que la celeridad menos W o W es mayor que la velocidad media del flujo. En el flujo crítico se igualan, las ondas superficiales permanecen estacionarias, que su celeridad absoluta W es igual a la velocidad del V1. Y en el flujo supercrítico, las ondas superficiales, las perturbaciones pueden trasladarse únicamente aguas abajo, debido a que su celeridad es menor que la velocidad media del flujo. Estas son, digamos, apreciaciones a la vista. A veces uno ve un río y pareciera que el agua está retornando, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado en un río, solamente pasa en los ríos amazónicos, que miras el río y daría la impresión que el agua está volviendo, o sea que las onditas, lo que dice ahí en el flujo subcrítico, las ondas superficiales parece que se trasladan de abajo hacia arriba. Y no es porque el caudal esté yendo en el otro sentido, ¿no? El caudal sigue yendo en el mismo sentido, sigue yendo de abajo hacia arriba hacia abajo. Pero las onditas, las perturbaciones hacen lo contrario. Es justamente por esta relación. Cuando sucede eso, estamos ante un flujo subcrítico. Cuando las onditas se están moviendo a la misma velocidad que se mueve el flujo, es el flujo crítico. Por eso se ve un flujo con ondulaciones. Y cuando las onditas están viajando más rápido que el flujo, está yendo hacia abajo, se los ve que se están moviendo hacia aguas abajo, entonces estamos hablando de un flujo supercrítico. Este es el primero de los factorcitos que vamos a ver, el primero de los números adimensionales. Que vamos a ver qué hace esto, ¿no? El siguiente número es un número que le gusta mucho al profe, que se llama el número de Bedernikov. Este número de Bedernikov, está aquí las publicaciones de Bedernikov, las primeras publicaciones de los años 40. Y luego hay aquí otras dos. Se define como relación entre la celeridad relativa de la onda cinemática respecto a la celeridad relativa de la onda dinámica. Esto es el número de Bedernikov. Entonces, el número de Bedernikov clasifica el flujo en tres también. Clasifica el flujo en flujo estable, cuando V, el número de Bedernikov, una B, pero mayúscula, y es escrita usualmente en negrilla. Este número de Bedernikov, cuando es menor que 1, que la velocidad cinemática de la aceleración relativa de la onda cinemática es menor, la relativa de la dinámica, estamos hablando de un flujo estable. Flujo neutralmente estable igualan. Y un flujo inestable es cuando la cinemática, la relativa cinemática, es mayor que la relativa dinámica. Si volvemos aquí la relativa cinemática, es esta relación.
respecto a la velocidad, y la relativa cinemática, digo, la relativa dinámica es esta relación. En una interviene la gravedad y en la otra no interviene la gravedad, única la geometría. Entonces, ¿para qué nos sirve este libro de Vedernikov, este número de Vedernikov, ¿no? Nos dice que hay tres estados de flujo que puede haber: estable, neutral e inestable. En el flujo estable, la celeridad relativa de la onda cinemática, B, es menor que la celeridad relativa de la onda dinámica, como hemos dicho. Por lo tanto, las ondas superficiales o perturbaciones tienen la capacidad de dispersarse. Entonces, las ondas superficiales se van a dispersar. No vamos a notar unas ondas dispersales, unas ondas superficiales claras. Cuando el flujo es neutralmente estable, se igualan las probabilidades. Las ondas superficiales, o sea, las perturbaciones, no se atenúan ni se amplifican, mantienen. O sea, pueden haber onditas, pero onditas estables, como dice su nombre, neutralmente estables. La amplificación y la disipación se cancelan mutuamente. En el flujo inestable, como aquí vemos, en el flujo inestable, la celeridad relativa de la onda cinemática, o sea, el V, es mayor que la celeridad de la onda dinámica, o sea, la cinemática es mayor que la onda dinámica. Por lo tanto, las ondas superficiales, las perturbaciones, tienden a amplificarse. Es lo que estamos viendo aquí en la foto. Estas son lo que llaman las perturbaciones superficiales. ¿Recuerdan que habíamos visto una fotito mucho antes, que era la que les dije que eran los roll-ons? Es esto. Entonces el agua está fluyendo hacia abajo. Aquí es una foto de aguas arriba, hacia abajo un canal. Creo que es en Perú. Ah, no, es en Suiza, a ver si es. No, en Suiza, a ver si esta fotito. Entonces es una fotito. Y aquí está sucediendo ese fenómeno de las velocidades, como les dije. Es un flujo inestable, donde la onda cinemática es mayor que la dinámica. Y lo que va a pasar es que se van a formar estas onditas. Y esas onditas se van a ir moviendo también. Y tienen la posibilidad, pero la inestabilidad hace que esas ondas de perturbación puedan amplificarse, ¿no? Entonces ahí es lo que les había comentado el otro día. Si es que se van a producir estas ondas, a veces en el diseño de un canal, pueden generar valses en el canal, pueden generar algún tipo de problema, ¿no? Entonces hay que darle también una chequeada a este fenómeno, ¿no? Porque las velocidades pueden ser muy altas en este caso cuando se empiezan a producir este tipo de fenómenos. Aquí nos está mostrando un poquito la historia del número de Fruit. Es interesante eso el profe Ponce. El profe Ponce, por acaso, tiene un montón de videos que sube semanalmente. Yo les puedo mostrar algunas cositas. No sé en qué parte están sus videos del profe. ¿Tiene su canal de YouTube el docente? Tiene su canal de YouTube el profe Ponce, pero también en su página web, aquí en la página que él mismo tiene, en su Visual Lab. Aquí en su Visual Lab, en su página, aquí están sus videitos. Entonces aquí mismo va cargando él sus videitos y semanalmente carga videos. Y así videos de lo que se le ocurre, porque él ya es retirado, ¿no? Él ya es un profe jubilado. Entonces ya tiene part-time, no hacía de trabajo ahí en su oficina, y se está dedicando mucho a estas cositas, a elaborar sus videitos, sus cámaras, o agarra algún paper interesante que le parece y lo convierte en video. Algunas visitas que ha hecho a otros países por consultorías, las convierte también en videos. Entonces es interesante pegarle un ojo ahí a su canal del profe. Sí, creo un canal también de YouTube, porque todos sus videos que están en su página están ligados a YouTube, entonces debe tener un canal de YouTube. Entonces, es interesante, si te va subiendo, y eso le gusta a él, por ejemplo, esto de poner historia, ¿no? O sea, a veces agarra la vida de Manning y te habla todo un video sobre la... En este caso, por ejemplo, es aquí la vida de Fruit. Entonces dice dónde ha nacido, en Inglaterra, en 1810, dónde estudió matemáticas en Oxford,
qué ha hecho, cómo, cuál es la relación que ha encontrado esta relación de B, K por L, y en la hidráulica de canal de Fruit se expresa en esos términos ahora, ¿no? Que es F va a ser B, la velocidad media, dividido entre la raíz de D, que es la serie de la dinámica, ¿no? Entonces todo un poquito te cuenta, ¿no? Este exponente beta de la relación descarga-área, de las tres velocidades que tenemos, V y W, conducen a dos relaciones independientes de velocidades, los números de Fruit y el de Bedernikov. Y la tercera relación sería esta, el beta menos 1. Entonces, si despejo el beta menos 1, este beta menos 1 va a ser igual a V dividido entre U. Pero que esto al final, como los dos son divididos entre W, va a ser igual al número de Bedernikov dividido entre el número de Fruit. Diego. Pero tú puedes agarrar el número de Bedernikov y lo divides entre el número de Fruit y vas a tener la relación B menos 1. Es la celeridad relativa adimensional de la onda cinemática, la cual es igual al exponente de la relación descarga área menos 1. Eso. Por lo tanto, el exponente beta de la ecuación, esta de la 1 a 4, es una función de ambos números, tanto de Fruit como de Bedernikov. Aquí está, se demuestra con esto. El valor beta varía con el régimen de fricción, dependiendo si es laminar, si es transición, si es turbulento y si vamos a utilizar Manning o Chessy. ¿Por qué? Porque en Manning el coeficiente beta está más aproximado a un número y en Chessy está más aproximado a otro número. Por eso es el que beta ahí también va a cambiar, ¿no? Y con la forma de la sección transversal, ¿no? En el flujo laminar, beta más o menos va a valer 3. En flujo turbulento, aplicando la ecuación de Manning, beta va a valer entre 1 y 5 tercios, dependiendo de la forma de la sección. Y en el flujo turbulento, con la fricción de Chessy, beta va a estar entre 1 y 3 medios, dependiendo de la forma de la sección. Esto se puede calcular. Pasamos al siguiente punto, que es tipos de secciones. ¿Alguna consulta hasta aquí? A ver, háganme una pregunta, tomen el micrófono o por el chat. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, hay una pregunta. Dice, ¿cómo sería la forma de una onda cinemática y dinámica? O sea, en sí no es una onda, o sea, no es, es un poquito quiero que entendamos. ¿Ya? Como dice aquí, no es en sí una onda la cinemática, son dos maneras, la cinemática y la dinámica, de hacer un cálculo de la celeridad, tomando en cuenta algunas cosas y otras no. La dinámica toma en cuenta la gravedad, la cinemática toma en cuenta la forma y la fricción. Entonces, son formas que hasta el día de hoy puedes tú escoger cualquier software, por ejemplo, y puedes pedirte que calcule con la onda cinemática o con la onda dinámica. Si va a calcular con onda cinemática, es únicamente la aproximación, es como es la base, es la fricción. La aproximación es a la ecuación de... La aproximación es a una ecuación de una pérdida como la de Manning, digamos. Donde va a intentar siempre calcular, la onda va a intentar calcular paralela al hecho, porque está basada en la ecuación de Manning. Y en cambio la onda dinámica ya va a tomar en cuenta más aspectos. Por eso la ecuación dinámica de fluido es la ecuación que vamos a aprender en el segundo parcial, donde ya toma en cuenta aspectos como las condiciones de borde y en sí ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, cuando tú la onda dinámica la calculas en función del tiempo, o sea, le estás cambiando en la celeridad dinámica, ahí eso es lo que hay que resolver, lo que se ha hecho con diferencias finitas, porque es la onda dinámica en el tiempo. La onda cinemática en el tiempo
Se sube a cada paso de tiempo y no necesitas un método matemático fuerte, puedes resolver con cualquier método implícito. Entonces, la mayor parte de los softwares, el HMS y algunos softwares hidrológicos, de por sí la primera aproximación que tienen es la onda cinemática, para hacer la suma de todos los caudales superficiales. Pero los que ya son a unos modelitos más complejitos, ya tienen la onda dinámica. Entonces, un poco dependiendo para qué estás usando, con qué estás usando, qué fin y qué estás asumiendo, ¿no? Si es esto de la onda cinemática y la onda dinámica. Ahora, todas estas relaciones que hemos encontrado son relaciones ahí entre ambas, ¿no? O sea, ¿para qué te puede servir la onda cinemática, la onda dinámica? Si divides entre esto, encuentras Fruit, encuentras Vedernikov, ¿para qué te sirve todo eso, no? El concepto es ese, no es que es una onda que tú la ves en el agua y la cinemática es más redondita y la dinámica es más puntiaguda, no. No tiene nada que ver esto con el físico que tú puedas ver. No, son formas de aproximación numérica al movimiento del agua en el tiempo. ¿Alguna otra consulta? Doc, en el tema del número de Fruit, por ejemplo, en canales, ¿qué es lo que se quiere, digamos, un flujo supercrítico, subcrítico? ¿O cuáles, digamos, las ventajas, digamos, que A se ver, en quiere? canales, usualmente tú quieres llevar el agua con la velocidad más baja posible, para no tener problemas de que estás con velocidades muy altas, arriesgando tu concreto o arriesgando la protección que tiene tu canal. O en un canal natural, por ejemplo, puedes estar socavando el canal. Entonces ahí hay que ver eso, ¿no? Que las velocidades más bajas posibles, se prefiere siempre en diseño de canales hacer todo a subcrítico. El flujo crítico es el estado en el que tú puedes conducir la mayor cantidad de caudal con la menor energía posible. Es ese punto, el punto crítico es ese, ¿no? Ahora, si tu diseño tú estás diseñando muy a flujo crítico, puede pasar la mano y puedes convertir y puedes terminar en supercrítico. Y si es supercrítico, ahí ya tienes los problemas de velocidad, porque en flujos supercríticos se dan velocidades muy altas, ¿no? Entonces, con el fin, digamos, de diseño de canales o ese fin, no es tanto, la clasificación esta del número de Fruits es para saber cómo está viajando el agua, en qué estado está viajando en un estado crítico, supercrítico o subcrítico. Luego vamos a ver, y ahorita es que hay que la energía específica, que hay dos alturas para las cuales puedes llevar la misma cantidad de agua, siempre. Una supercrítica y una subcrítica. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver y lo vamos a demostrar luego. Pero de principio, esa es la idea de lo que es el número de Fruit. ¿Alguna otra Gracias. consulta? Ya, sigamos. Tipos de sección transversal. Entonces, ya con esta parte hemos visto todo lo que es el número de Fruit, el número de Vedernikov. Y no sé si tiene aquí Reynolds. Sí, aquí están las relaciones de viscosidad. Ahorita vamos a llegar ahí. Tipos de sección transversal. ¿No? En la hidráulica de canales existen tres tipos asintóticos de secciones transversales. Aquí hay una fotito que nos pone y dice: el canal hidráulicamente ancho, para el cual el perímetro mojado es una constante. En este caso, beta va a ser 5 tercios. El beta hemos visto cuál es el parámetro este beta, con la fricción de Manning, y beta va a ser 3 medios con la fricción de Chassey. Este 5 tercios y este 3 medios, la ecuación misma de Manning. ¿Ustedes se acuerdan de la ecuación de Manning? En la relación entre el caudal y el área. En la ecuación de Manning, el rod hidráulico es a la 2 tercios, multiplicado por un área extra que va de la velocidad cuando lo pasas en caudal sobre área, se convierte en 5 tercios, ¿no? Esta es la ecuación de Manning, con un beta de 5 tercios. Y esta es la ecuación de Chassey, con un beta de 3 medios. Esto es interesante, es bien interesante esto, porque hay muchas universidades, muchos laboratorios de otros países que desarrollan sus propias ecuaciones, sus propios números de beta con sus propias mediciones que tienen en sus ríos y cosas así, ¿no? Me acuerdo que una vez yo estaba
haciendo un software, estaba escribiendo un programita sobre un programa que existe comercial, que es el NAM, que es un programa del Instituto Danés de Hidrología. Y cuando hacía el tránsito de la onda, cuando aplicaba la ecuacióncita del tránsito de la onda, del caudal superficial, nunca me salía exactamente los mismos resultados que le salía al software, por más de que el manual del usuario te decía que usaba la ecuación de Manning. Pero cuando tú le ponías este beta de Manning, no salía lo mismo. No salía lo mismo. Salía muy parecido, pero no salía lo mismo, ¿no? Entonces tuve que utilizar un metodito de optimización global para poder descubrir exactamente cuál era el beta que usaban estos chavos, ¿no? Los del Instituto Danés de Hidrología, de Hidráulica. Y los del Instituto Danés de Hidráulica tenían su propio beta, que estaba entre estos dos. Este es 3 medios, este es 5 tercios, y yo tenía un número que estaba en el medio de esos dos. Estaba ahí en el camino. Y ese era su propio número que ellos usaban porque les parecía que era así, ¿no? Entonces, es así, es medio interesantón esto. Entonces, estos son los betas. Este es el beta de Manning, este es el beta de... Una sección transversal es considerada hidráulicamente ancha cuando la relación entre el ancho de superficie y el tirante, o sea, este T sobre D, es mayor que 10. Entonces, si esa relación es mayor que 10, o sea, si es 10 veces más ancho que alto, entonces estamos diciendo que es una sección ancha. Esto pasa mucho en los ríos amazónicos. Los ríos amazónicos cumplen eso perfectamente. ¿Por qué? Porque son súper largos. O sea, tú para cruzar el Mamoré, el río Beni, el río Madera, todo, son tranquilamente 500 metros, 400 metros de ancho, ¿no? Y de profundidad, ¿cuánto tiene? De profundidad tendrá, no sé, pues 12 metros, 16 metros de profundidad en los sitios más profundos. Una profundidad de 10 metros. Entonces estamos hablando que esto se cumple con mucho más, ¿no? Porque si fuera 10 metros la profundidad media, si tu sección más de 100 metros, ya estás hablando de una sección hidráulicamente ancha, ¿no? En la práctica, la mayoría de los canales naturales son hidráulicamente anchos, la mayoría. Aquí vemos una fotito del río Mississippi, que seguramente la tomó el profe. Y aquí el canal triangular, para el cual el ancho de superficie T es proporcional al tirante D, como está aquí, este ancho T y esta profundidad D. Pues estamos queriendo encontrar este K. Con la fricción de Manning, beta va a ser igual a 4 tercios. Con la fricción de Chessy, beta va a ser igual a 5 tercios. El drenaje de carreteras, canaletas con frecuencia se hace con secciones transversales triangulares, como estas. Entonces aquí nos da otro criterito para poder encontrar cuándo esto va a ser ancho, porque hemos estado diciendo lo mismo que en ancho es más conveniente. Y aquí tenemos la relación esta área mojada. Esta otra seccioncita es muy interesante que se llama el canal inherentemente estable, le llama el profe, donde para el cual el radio hidráulico de esta sección, aquí el agua puede ir subiendo, ¿no? A medida que va subiendo, va a ir cambiando su área mojada y su perímetro. Para el cual el radio hidráulico R, correspondiente a la máxima profundidad en la subsección inferior, es constante en la subsección superior. O sea, el radio hidráulico no va a cambiar. A medida que llegue aquí, va a empezar a subir por acá el radio hidráulico y no va a cambiar. La subsección inferior establece un valor finito de radio hidráulico aplicable a la subsección superior. El valor de beta va a ser igual a 1 en la subsección inferior. Entonces, con este tipo de seccioncitas puedes establecer esta relacioncita, ¿no? Sigue hablándonos aquí, profe, que hay flujo neutralmente estable, que este es el flujo de Bedernikov que habíamos visto. Cuando el número de Bedernikov cumple cierto, tenemos flujos neutralmente estables. Aquí está. El número de Bedernikov tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación que habíamos visto antes, la 1,11, el número de Froude correspondiente al flujo neutral puede ser esta. De aquí puedes encontrar los betas. Y aquí tenemos la tablita. Los valores FNS, aquí está,
Muestra los valores FS para diversos valores, estos son los de fruits, para diferentes valores de beta. Se observa que beta varía del 3, que es el flujo laminar, al 1, son secciones inherentemente estables, y los valores de los FNS varían de 1 medio hasta el infinito. En otras palabras, cuando beta tiende a 1, FNS tiende al infinito. De aquí tú tienes, por ejemplo, una tabla, valores de FNS para valores de beta distintos, beta de 3, beta de 2, beta de 1. El tipo de flujo que se va a dar es laminar, la sección va a ser hidráulicamente ancha y el FNS va a ser un medio. Y así vas mirando cuando es 2, lo mismo, laminar turbulento en sus condiciones de flujo, hidráulicamente ancha la sección, el FNS va a ser 1. Entonces son relacioncitas adimensionales que vas encontrando, ¿no? En esa tabla, en la 1.1, muestra que los valores de beta para canales y para flujo laminar están limitados en este rango, ¿no? De 1 a 3. Sin embargo, para una alcantarilla circular que fluye casi llena, este beta puede llegar a alcanzar valores un poco menores que 1, ¿no? Eso está en el libro de Bentechau. En la siguiente gran parte de las relaciones de la viscosidad, todo lo que hemos visto hasta aquí eran las relaciones de la gravedad. ¿Por qué? Porque estaba ahí la onda cinemática, la onda dinámica, que es donde tiene que ver la raíz de la gravedad por la hidráulica. La otra gran parte de todos estos números adimensionales son las relaciones de viscosidad. Existen 3 clases o tipos de viscosidad, ¿no? de flujo en canales, ¿no? La viscosidad interna o la viscosidad cinemática, el V que se conoce así. La viscosidad externa o difusiva hidráulica, que es es en la mismo signo, V dobladito, pero con sub H en flujo permanente, y la viscosidad externa en flujo no permanente, que es V sub W. La viscosidad cinemática V del flujo varía en función a la temperatura también, ¿no? La viscosidad varía en función de la densidad y la densidad varía en función de la temperatura. Por eso también varía en función de la temperatura. Entonces, vas a poder ver esta tablita, que es una tablita que aparece en todos los libros de hidráulica. A medida que sube la temperatura, como la densidad del agua, y eso hace que cambien las viscosidades. Esta tablita está siempre en la mayor parte de todos los libros de hidráulica, por esta tablita. Entonces aquí aparece un nuevo término, que es este concepto de difusividad hidráulica, que le vamos a llamar V sub H, que aquí está la publicación en el 1981 de Hayami. Combinó las ecuaciones que rigen el comportamiento de flujo en canales abiertos, obteniendo una ecuación de convección-difusión. Es decir, la ecuación que describe la convección, que es un proceso de primer orden, y la difusión, que es un proceso de segundo orden, de una onda de avenida. La difusividad hidráulica se define con esta ecuación, donde Q va a ser la descarga de equilibrio y SO es la pendiente de fricción o la línea de la energía. Entonces, dependiendo de esta relación, puedes saber esto. ¿Qué es esta? ¿Cuál es el aporte grande que ha hecho este Hayami? Estas ecuacioncitas de convección-difusión son muy utilizadas para flujos no permanentes. O sea, cuando tú estás haciendo flujo no permanente y quieres encontrar el tránsito en flujo no permanente, o quieres encontrar la dispersión de un contaminante en un río, tienes ambos fenómenos. El fenómeno convectivo, que es el fenómeno de primer orden, donde acompaña la velocidad del sistema, y el fenómeno difusivo, que es un fenómeno de segundo orden, donde fuera de que está yendo con el mismo sistema a la misma velocidad, va a tener un accionar difusivo más. Y ese es de segundo orden, ¿no? Entonces, de aquí, lo que vamos a ver es que esta ecuación 3.13 se expresa en términos de velocidad y la profundidad de flujo, como sigue, con esta. Aquí estamos poniendo velocidad. Aquí estamos entrando ya al radio hidráulico. Aquí vamos a terminar. La longitud característica del tramo se va a definir como esta. Cuando tengas el D sub O dividido entre el S sub O. Y de esto vamos a llegar a esta ecuación, que es de manera semejante
a la difusividad hidráulica, difusividad de onda se define como sigue. Toda esta parte así de la difusividad de onda, todo lo estamos usando como la teoría básica, no la vamos a usar mucho nosotros en el curso. En el curso a nosotros nos interesa más que todo el número de Fruit, el número de Bedernikov y el número de Reynolds para poder clasificar el flujo. Esto ya de la difusividad y la advección de difusión, que son estos los términos acá. Pueden repasarlo, sí, les puede servir, pero esto les va a servir cuando uno está trabajando en contaminantes. Esta parte es muy importante, porque los contaminantes en los medios líquidos tienen ambos procesos. Tienen los procesos reactivos y difusivos. Entonces tenemos que estudiar esto cuando estamos modelando contaminantes. Para nuestro caso, no está Reynolds. Entonces vamos a Reynolds, donde está Reynolds aquí. Reynolds va a ser esta expresión, donde tenemos aquí el número de Reynolds, es adimensional. Entonces aquí tenemos la velocidad, el radio hidráulico, dividido entre la viscosidad. El número de Reynolds se va a clasificar en 3, lo que ustedes han encontrado, en lo que han llevado en hidráulica 1, donde se va a clasificar en laminar, transicional y turbulento. Dependiendo de los rangos, bajo condiciones de flujo permanente en un canal, el flujo laminar está representado por Reynolds menores a 500 y el turbulento por Reynolds mayores a 2000. La transición está en el medio, entre 500 y 2000. Si se fijan, los números de valores aquí de Reynolds son distintos a los números de Reynolds que ustedes veían en tuberías. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es una función del radio hidráulico. Y el radio hidráulico les he dicho que es distinto en canales que en tuberías. En tuberías el radio hidráulico es constante, cambia. En cambio en canales el radio hidráulico cambia todo el tiempo. El número de onda dimensional es otro parámetro que también tienen, que es el sigma, que es este, sigma, que es el V sub H sobre el V sub W. Bueno, esta parte ustedes si quieren la leen. Y esta es una de las grafiquitas por las cuales hace toda esta parte el Pons aquí en su libro, que es la figura 1.11, que es la celeridad de onda de propagación en un flujo de canales. Entonces aquí tienes este numerito de onda, que es un número adimensional en el eje X, y en el eje Y tienes otra vez otro número adimensional, también que es relativo a la onda, a la celeridad de la onda. O sea, ha agarrado el profe y ha agarrado estos numeritos adimensionales, los ha dibujado uno contra el otro para distintos frutos. Y ha podido encontrar la forma de estas, de cómo se va moviendo esta relación entre estos números adimensionales dependiendo cómo el flujo va tornándose entre más supercrítico o más subcrítico, ¿no? Esto siempre lo pone el profe en su, bueno, está en su libro y está en muchas partes, porque este ha sido un aporte muy fundamental que ha hecho justamente Ponce y Simons, han hecho este aporte, que hasta ahorita se lo utiliza cuando se quiere saber, digamos, cuál va a ser la forma de viaje de las ondas y ese tipo de cosas, todavía se lo utiliza a Ponce y Simons. A esta su relación adimensional que ha encontrado el profe, ¿no? Difusividad hidráulica dinámica, lo mismo, aquí podemos ver. La hidráulica dinámica considera el balance completo en la cantidad de movimiento, aquí hay más publicaciones, a diferencia de la difusividad hidráulica, entonces aquí hay un balance más completo, que es esta cuestión, el V sub H. Entonces aquí también está en función a los números de Bedernikov, muy bajos o son cercanos a 1. Esta partita que es interesante leer que dice, nota, precaución sobre el uso del término onda dinámica, que es la pregunta que también iba de parte de ustedes, ¿no? En la práctica de la ingeniería hidráulica, la cinemática dinámica mixta, la cual incluye todos los términos de la ecuación de cantidad de movimiento, sería fricción, gravedad, presión e inercia, se conoce como onda dinámica.
siguiendo la terminología de Fried de 1903. Sin embargo, la onda dinámica, originalmente propuesta por Lagrange en el 1788, considera solo el gradiente de presiones e inercia. Para añadir a la confusión, a la onda dinámica de Lagrange se le conoce también como onda de gravedad. El término onda de gravedad no es apropiado, ya que la fuerza de gravedad está claramente ausente de su formulación. Es preferible reservar el término cinemática para las ondas que se rigen por la fricción y la gravedad, de acuerdo a estos autores, y la dinámica para las ondas que se rigen por el gradiente de presiones e inercia, de acuerdo a Lagrange. Se recomienda el uso del término cinemático dinámico mixto para las ondas que rigen todos los términos de la ecuación de cantidad de movimiento, que son las ecuaciones de Saint Venant. Con esto un poquito vuelvo a esta pregunta que me hizo acá, ¿cuál es la diferencia de las formas de las ondas? De hecho, ¿no? Que la onda no es una ondita que tú puedes ver físicamente sobre el agua, nada que ver. Es una aproximación numérica al cálculo. Una de las aproximaciones es la cinemática y la otra aproximación es la dinámica. La dinámica propuesta por Lagrange y la cinemática propuesta aquí. Ahora, actualmente nosotros, en los softwares y en todo lado, y en eso tiene razón el profe, muchas veces aparece la palabra onda dinámica cuando nos estamos refiriendo a la combinación entre cinemática y dinámica. Lamentablemente, nadie utiliza la palabra dinámica mixta. Solamente le dicen onda dinámica. O sea, esta es su recomendación del profe, es para no ser para generaciones futuras que no creo que la hagan. Porque ya ha pasado a nuestro léxico que cuando tú hablas de la onda dinámica te estás refiriendo a una onda que considera todo esto. Considera la fricción, la gravedad, el gradiente de presiones y la inercia. Esa es la onda dinámica. A pesar que no debería ser, según el término original que lo ha acuñado Lagrange, no debería ser ese, ¿no? El que utiliza todo, fricción, gravedad, gradiente y inercia, debería ser cinemático dinámico mixto. Pero bueno, no se utiliza así, no se utiliza. O sea, es un consejo que da el profe, pero que lamentablemente a nivel internacional ya no se utiliza. A nivel internacional únicamente llamamos o onda cinemática o onda dinámica. Nada más. ¿Alguna consulta hasta aquí? Pueden hacer por el chat o pueden tomar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, ¿el número de Reynolds es independiente de la forma de la sección del canal o es la misma? No, en el número de Reynolds, lo que tú estás viendo es este balance. Vamos a Reynolds, aquí está. En el número de Reynolds estás viendo este balance. Este balance es la velocidad por el radio hidráulico dividido entre la viscosidad. Entonces, aquí sí te interviene la velocidad media de la sección, y también te interviene la geometría de la sección. Entonces, sí te interviene la geometría y también la viscosidad. Entonces, sí, todos esos términos sí intervienen dentro de la obtención del número de Reynolds, ¿no? Pero la clasificación del número de Reynolds, en lo que hemos visto aquí, la clasificación del número de Reynolds, entre turbulento, laminar, aquí está, entre 500 turbulento, laminar y transición, es la misma. No es que para una sección triangular deja de ser 500, no, es siempre 500. ¿Por qué? Porque es un número adimensional. Para una sección triangular, rectangular o cualquiera, siempre se cumplen este rango de números. Sí es una función, la geometría, pero no tiene nada que ver con el rango de números. Eso siempre se va a cumplir. Y esa velocidad que estamos, doctor, la velocidad que está influyendo en el número de Reynolds, esa velocidad media. Es en la sección media del canal. Sí, la velocidad media de la sección. Tú sacas la velocidad media de la sección y esa es la que entra al número de Reynolds. Es decir, esa velocidad promedio, digamos, sí, porque sí. en los bordes es 0, ¿verdad? Al medio sería máximo. Claro, es la velocidad a la que multiplicando velocidad por área tienes el caudal que pasa. Es esa velocidad media. Ya, está bien. Gracias.
Ok. Entonces pasamos al siguiente punto. De todo el anterior punto, es un poco más profundo lo que hace el profe Ponce en el anterior punto, porque es su línea de experticia de él, ¿no? Él eh, se ha especializado en esto, en los números dimensionales, en el diagrama de Bereznikov, en los números, en la relación onda cinemática dinámica. Entonces, por eso hace un énfasis un poco fuerte ahí. Lo siguiente que pasamos es al régimen de flujo, ¿no? En los regímenes de flujo, tenemos laminar, transicional y turbulento, justo lo que preguntábamos hace un momento. En los regímenes de flujo se caracterizan los números de Reynolds, para menores a 500, de 500 a 2000 y mayores a 2000, los turbulentos. Los regímenes de flujo varían de acuerdo a la rugosidad de la superficie del canal. Esta figurita F respecto de R para un canal liso, está en el libro de Shaun. Lo que ha hecho el Shaun, el Lente Shaun, ha agarrado pruebitas de distintos laboratorios y los ha ido graficando en esta figurita. Si ustedes se fijan acá, no sé si pueden leer, vamos a hacer un zoom. Aquí te dice que los datos que son redondos a mitades, como estos, vienen de la Universidad de Illinois. Los datos que son redondos rellenados o redondos vacíos vienen de la Universidad de Minnesota. Entre estas dos universidades tenían sus canales inclinables, como el canal que tenemos aquí en el laboratorio, y hacían experimentitos. Entonces hacían pasar el agua en distintos tipos de material de vidrio, o en material de, aquí hay otro de madera, o aquí uno de acero, structural steel, y en distintos tipos de material hacían pasar el agua con distintas pendientes. Y eso medían el número de Reynolds, porque tú puedes medir la velocidad, puedes medir, vamos a hacer un zoom, está. Puedes medir tú la velocidad, y también al medir la velocidad puedes tener la viscosidad del agua que está pasando y puedes medir el Reynolds, porque es un numerito dimensional. Y por otro lado también puedes encontrar el factor de fricción F. Aquí está el factor de fricción F. Este es el factor de fricción F. HF es la pérdida de energía, es igual al factor de fricción F por L dividido entre DO, el DO diámetro de la tubería, esto es para tuberías. V va a ser la velocidad sobre 2G. Entonces, esta ecuación puedo despejar F. Y F es un factor de fricción de Darcy-Weisbach adimensional. Entonces, aquí despejo este F. Y cuando despejo este F, llevo todo aquí a este lado a multiplicar, a dividir. Este F lo dibujo en esta funcióncita. Aquí está el F, factor de fricción de Darcy-Weisbach, F. Entonces, cada pruebita que yo he hecho en el laboratorio, he medido todo lo que he podido, he encontrado el coeficiente de Reynolds, he encontrado F, y plup, me ha dibujado un puntito. Otro día he cambiado la pendiente, entonces había más velocidad, el Reynolds ha subido, he medido otra vez F, y plup, me ha mandado otro puntito, y otro puntito, y otro puntito. Y todos estos puntitos son ensayos de laboratorio. Entonces, cuando nosotros vemos desde el punto de vista de Reynolds, sabemos que Reynolds va desde 2000 acá hasta 500 para hacer, aquí está, laminar de 500 para abajo, transicional de 500 a 2000, aquí está, y turbulento de 2000 para acá. ¿Por qué han determinado esas tres? ¿Por qué no hacer, no sé, en lugar de 500, 450? ¿O por qué no 2000? O sea, ¿a qué se ha referido Reynolds en poder hacer esa clasificación de regímenes? En lo que se ha basado el Reynolds para hacer su clasificación de regímenes es en esta figurita que está aquí. Porque en esta figurita se ha fijado que cuál es el comportamiento de la fricción respecto al número de Reynolds. Ya, cuando estás en velocidades muy altas, con un número de Reynolds muy alto, aparentemente la relación
es bastante proporcional, ¿no? Sigue un mismo puntito, o sea, está siguiendo proporcionalmente, ¿no? Una misma funcioncita. Esa es la funcioncita de Blasius, que se utiliza mucho. O la de Prandtl von Karman, que es esta otra funcioncita. Pero llega un momento en el que sigues leyendo, sigues bajando la velocidad, rebajando, y aparecen unas caídas súper raras, y hay unas cosas súper raras en este tramito, desde aquí hasta aquí. O sea, eso viene, cae, vuelve a subir, cae, sube, cae, una incertidumbre muy grande. Y esta zonita, no hay una manera, digamos, de tener una única funcioncita que determine en esta zonita, y por eso esta zona se llama la transicional. Porque luego de esa transición, nuevamente, cuando tú vas rebajando más la velocidad, otra vez tiene un comportamiento que sí tiene una tendencia, ¿no? Respecto de la fricción. Entonces, para todos los cálculos, lo que les interesaba, lo que les interesaba a ellos, era poder tener una relación entre F y Reynolds. Y la relación es esta. Si tú relacionas F con Reynolds y dices la relación es esta recta y encuentras la regresión de la función esta, de la función de von Karman, esta funcióncita, luego pones F en función de R y te vas a llevar una ecuación más grande y de esa ecuación despejas lo que te interesa. Y ya has propuesto una ecuación para uso, digamos. Entonces, de aquí, de esta grafiquita, que han salido las ecuaciones de Manning, la ecuación de Chezy, porque a todos ellos les interesaba este sector turbulento nomás. Entonces, ellos han ido de aquí encontrando las funcioncitas empíricas para ajustar la mayor cantidad de puntos. Entonces, de aquí han ido partiendo muchas de esas ecuacioncitas de Manning, de Chezy, todos esos, ¿no? A ver, esta figura de aquí arriba es la relación FR para flujo en un canal liso. Y esta es FR para flujo en un canal rugoso. Entonces, lo mismo han probado en distintos canales con distinta rugosidad, las mismas universidades de Illinois y Minnesota, y han ido encontrando cómo va cambiando esta relación entre el F y el Reynolds. ¿Qué es esto? Ahí es donde se han basado para decir cuándo va a ser turbulento, cuándo laminar, y cuándo turbulento hasta aquí, laminar, y cuándo va a ser la transición. Entonces, la relación laminar, por ejemplo, es muy simple. F va a ser igual a 24 sobre Reynolds. Es una relacioncita muy sencilla. Todos los flujos que son laminares van a seguir esta regla. F igual a 24 sobre Reynolds. En la etapa transicional no es muy ocupado, no se sabe muy bien, pero es muy poquita, muy cortita, y luego pasas inmediatamente a la etapa turbulenta, ¿no? Turbulentas, donde están las ecuaciones que ya conocemos nosotros, las empíricas. Puedes utilizar Blasius, puedes utilizar de Prandtl von Karman. Si quieres usar las empíricas, vas a usar Manning, Chezy, todas esas están hechas para la parte turbulenta, ¿no? Otra vez me está diciendo que no se les ve el pro, ¿no? No sé si es cuestión de la misma página web esta, que no me permite mostrar el puntito ahí. Claro, en mi otra laptop se podía ver. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, de principio vamos atendiendo hacia la exposición cuando les digo que estamos en el eje X, Y y todo eso. En esta figura, lo que les comentaba, ¿no? Aquí abajo, en el eje X, está el número de Reynolds. Y aquí vemos las transiciones, ¿no? Turbulento está más a la derecha, un poquito más al medio está el transicional y a la izquierda está el laminar. Y era lo que les comentaba, el tipo de función que llegan a tener estos datos, ¿no? Entonces, basando en esto, lo que han basado estos datos para poder encontrar estos tres rangos, ¿no? El rango de laminar, el rango de transicional y el rango de turbulento. Y que este es el F, que va a ser igual a un K, dividido entre el R, aquí como es en el flujo laminar,
prevalece cuando los números de Reynolds son bajos, las velocidades son bajas. En estos casos, el factor de fricción de Darcy-Weisbach, este F, es inversamente proporcional al número de dedos con este K, que este K usualmente va a ser 24, lo que les he dicho aquí, ¿no? El 24 sobre. Entonces, este K va a ser generalmente 24. Canales rectangulares y suficientemente lisos. Y va a ser entre 33 y 60 para rugosos. El rango transicional no está bien definido, ya que depende hasta cierto punto de la forma del canal. Para fines prácticos, se suele decir que está entre 500 y 2000. En el flujo turbulento, las relaciones son, puede ser la relación de Blasius, que es esta, si se fijan, es una F, va a ser igual a un número aquí, y el número de Reynolds tiene que estar elevado a algo. Esta es la ecuación de Blasius. Y esta es la ecuación de von Karman. La ecuación de Prandtl-von Karman es esta, donde aquí está F y aquí está Reynolds. Y la función que encuentra von Karman es completamente distinta, no es una función con una expresión logarítmica, ¿no? Nótese que la ecuación de Prandtl-von Karman se puede expresar en forma explícita de la siguiente manera. Esa ya es la forma explícita de la ecuación de Prandtl-von Karman, ¿no? Puedo despejar R de aquí. Y es esto. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Un poco lo que nos está hablando aquí el profe Ponce nos está ayudando a interpretar esa figura que aparece en el libro de Bentechau, donde Bentechau hace compilación de los experimentos de muchas de las universidades americanas de la época, ¿no? Entonces agarra todos esos experimentos y los intenta poner en una sola figura, ¿no? Que es algo también que ha hecho, en lo que ha trabajado también Reynolds, para intentar llegar a su relación entre cuándo es turbulento, cuándo es laminar, cuándo es transición, cuando cambia su relación con el F, ¿no? ¿Para qué te sirve esta ecuación? A ver, si la pregunta es esa, ¿no? ¿Para qué me sirve esta la ecuación 1.25, digamos? Y a la ecuación 1.25, que es la ecuación de Blasius, te sirve para calculando el Reynolds, tú puedes calcular el F. Si en esta ecuacióncita yo en lugar de F, reemplazo esto. Fíjense. F va a ser igual a HF por 2 veces G dividido entre velocidad al cuadrado por DO dividido entre L. Eso va a ser F. Y esa F la reemplazo acá. Y en lugar de Reynolds, pongo la ecuación de Reynolds. La ecuación de Reynolds estaba más arriba, ¿no? La ecuación de Reynolds, donde tengo la velocidad, la viscosidad, aquí está, el radio hidráulico, la velocidad y la viscosidad. Y reemplazo también acá en Reynolds, ahora acá en este caso estamos hablando de Blasius. Entonces en una ecuación voy a poder tener la relación entre el caudal, la pérdida, la pendiente y todo, ¿no? Todo va a estar en una sola ecuación. ¿A qué les hace recuerdo eso? A Manning, porque Manning tiene el caudal, tiene la gravedad, tiene el caudal, tiene la geometría, tiene un coeficiente de pérdida y tiene la pendiente de la línea de energía. Entonces, es el mismo principio del cual han partido todos estos chavos, como es Manning, el Chessy, el Hansen Williams, todos ellos han partido del mismo principio, ¿no? Es una aproximación empírica a esta ecuación. ¿Ok? Seguimos aquí. Entonces, el factor de fricción de Darcy-Weisbach para flujo en canales es este F. Es la pendiente de la línea de la energía, va a ser igual a la caída de la energía respecto a la longitud del flujo, y esto va a ser igual a este F, B cuadrado, 8 veces gravedad por radio hidráulico.
F sobre 8, velocidad al cuadrado, gravedad, por rango, este 8 lo traigo aquí, y esta es la ocasión que se utiliza, ¿no? En sí de aquí, para una sección transversal cualquiera, el número de Froude va a ser esto, velocidad sobre raíz de GD. GD hemos dicho que era la profundidad hidráulica. Entonces la pendiente de la energía va a ser F sobre 8 de la profundidad hidráulica dividido entre R por F elevado al cuadrado. Entonces el Froude entra dentro de la ecuación para encontrar la pendiente de la línea de la energía. Lo puedes tomar así o puedes resolver tú también directamente con las ecuaciones separadas, ¿no? Esta partecita un poco más la vamos a profundizar cuando viendo el segundo parcial. Ahí vamos a ver que el Froude se puede reemplazar dentro de las ecuaciones de la energía y el Froude también se puede reemplazar dentro de otras ecuaciones que es para encontrar la secuencia de otras cosas, ¿no? Pero el principio es el mismo. Luego pasamos aquí, tenemos la tabla 1-2, la que nos muestra los valores aproximados del factor de fricción F y el factor de fricción modificado F correspondiente a los valores de sección R, ¿no? Entonces tenemos aquí valores aproximados de valores F y el F, el otro F, para valores de fricción. Esto es cuando utilizas Darcy-Weisbach, ¿no? Algunas recomendaciones. Aquí ya tiene algunas preguntas y algunos problemitas planteados en el capítulo, ¿no? En el capítulo tiene problemitas donde dice derive algunas expresiones geométricas de la sección. Derive expresiones geométricas de la sección. Y la bibliografía de su capítulo. Para cerrar un poquito este capítulo, quiero ir al libro de Bentichau, que es el libro base, y mostrarles una cosa más. Esta es la grafiquita, exactamente la misma que nos explica el Ponce, la misma gráfica, donde tenemos las distintas universidades que han elaborado los puntitos y cómo lo han hecho. Aquí están otros experimentos de otras universidades. Aquí está el número de Froude, que va a ser la velocidad de I de G por L. L es la profundidad característica, que es la profundidad hidráulica para el caso de canales. Y a esto quería llegar, que no lo tiene el profe Ponce, pero es muy importante. Entonces yo en un determinado canal o determinado río puedo medir la velocidad, puedo medir el área mojada, puedo medir el perímetro, puedo saber la pendiente, puedo saber un montón de cosas, la viscosidad del agua, todo, y puedo calcular el número de Reynolds y también puedo calcular el número de Froude. Entonces en esta figurita, en base a los datos de velocidad y la profundidad del agua en un determinado canal, puedo saber cuál es el rango en el que está. ¿Por qué? Porque en base a la velocidad y a la profundidad, yo puedo calcular el número de Reynolds. Entonces, en este sentido, en el sentido que va de izquierda a derecha, estas, las oblicuas, estas, este es el número de Reynolds. Aquí está el Reynolds, 128.000, 64.000, 32.000, 8.000, y aquí está la transición entre 2.000 y 500. Aquí está la transición. Menores a 500 es laminar, toda esta parte de aquí abajo. Entre 500 y 2000, todo es lo que está churadito, es la transición. Y mayores a 2000 es el turbulento. Entonces, si yo mido, por ejemplo, mido que la velocidad es 2 pies y mido una altura de 0.1 pies, uno este puntito con este puntito y sé que estoy aquí arriba y estoy en la zona turbulenta en lo que respecta a Reynolds. Y en el otro sentido, en estas las curvas que van de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, estas son el Froude. Entonces aquí veo, por ejemplo, el Froude igual a 1, es la línea negra gruesa. Hacia arriba es un Froude menor a 1, y hacia abajo son Froudes mayores que 1. Son flujos superiores.
Lo mismo el número de Froude se puede calcular en función a la velocidad y a la gravedad. Entonces, si yo solo conozco la velocidad, puedo conocer el número de Froude. Entonces, entrando con velocidad y profundidad, puedo saber exactamente lo que le llaman aquí la relación profundidad-velocidad para los 4 regímenes de flujo. Supongo que el régimen de flujo estoy, si es turbulento, si es transición, si es laminar, si es supercrítico, si es crítico o si es subcrítico. Existen las dos combinaciones, o sea, puede hacer un punto, por ejemplo, si cae el punto aquí arriba, en este triángulo de aquí arriba, quiere decir que es subcrítico y turbulento. Si cae el punto en esta parte de aquí abajo, estamos hablando de que es subcrítico turbulento. Si cae el punto en ese triángulo de acá abajo, es subcrítico laminar, y si cae aquí, es subcrítico, bueno, es subcrítico laminar en toda esa parte, y si cae aquí en el centro, puede ser o subcrítico en transición, o puede ser supercrítico en transición. Y si justo cae en esta línea negra fuerte, va a ser flujo crítico, pero puede ser crítico turbulento, crítico en transición, o puede ser crítico laminar. Entonces, este abaquito te ayuda un poquito a ver que puede ser, que existen las combinaciones, ¿no? O sea, puede ser crítico o puede ser subcrítico a su vez, puede ser o turbulento o laminar, o puede ser en transición. Entonces existen, igual como en la última clase que habíamos visto, que podía ser flujo permanente y podía ser uniforme, o podía ser gradualmente variado y no permanente, o sea que existían las combinaciones. Lo mismo en los regímenes de flujo, existen las combinaciones. O sea, o puede ser turbulento, o puede ser turbulento y supercrítico, o puede ser cualquiera de las combinaciones, ¿no? Y esta grafiquita nos muestra eso, ¿no? Pero de todas formas, nosotros, es que alguna vez se les pregunta eso, es mejor que ustedes calculen con las ecuaciones. Tienen la ecuación de Reynolds, calculen con la ecuación de Reynolds cuánto sale Reynolds. Tienen la ecuación de Froude, calculen con la ecuación de Froude cuánto sale Froude. Y en función a los valores que salen, me dicen si es supercrítico, si es turbulento, si es subcrítico, si es transición. Me dicen en función al valor que les sale, calculando de las ecuaciones. Este tipo de información antes de abaquitos lo ponía, digamos, el mismo Bentechao, porque en la época que Bentechao ha escrito su libro, no se olviden que no habían calculadoras, ¿no? El año, aquí está el año que nos ha dicho, estaba en 1960, estaba escribiendo su libro, el Bentechao. En los años 60, 70 no había calculadoras, o sea, no había la calculadora como para que tú cualquier rato puedas calcular una ecuación implícita, ¿no? Entonces, como no habían calculadoras para calcular ecuaciones implícitas, ellos preferían hacer este tipo de abaquitos para que los ingenieros desde entonces entren directamente aquí y puedan saber, crucen dos datitos y sepan qué tipo de flujo tenían, ¿no? Cosa que ahora ya no es necesario, o sea, ya no tiene sentido hacer eso. Doctor, una consultita, por favor. Dime, En ese abaco, la profundidad es la que se refiere, es la tirante. es el tirante, sí, exacto, exacto. Ahí. La profundidad siempre es el tirante. Aquí nos muestran algunas fotitos que están en blanco y negro, pues no se ve muy bien, pero son fotitos desde arriba en un canal que está pasando el agua. Entonces aquí se ve el canalito, que es un subcrítico laminar, porque el agua está pasando en láminas, no hay ninguna presencia. En este ya se está formando un resalto hidráulico a la mitad. Entonces la mitad, antes del resalto hidráulico, el agua está viniendo en este sentido, de izquierda a derecha. Antes del resalto hidráulico es supercrítico laminar, y después del resalto hidráulico es subcrítico turbulento. Si el resalto hidráulico es más fuerte, el resalto hidráulico es supercrítico turbulento, y después del resalto hidráulico es subcrítico turbulento. Entonces aquí sí vemos en un canal cualquiera que en distintas condiciones va cambiando el régimen de flujo. Y lo mismo, con eso ya termina el capítulo 1 de tipos de flujo y regímenes de flujo. Luego están aquí sus referencias, que son todos los papers de donde ha sacado información el Bentechao para poder escribir este capítulo, ¿no?
¿Hay alguna duda? Es un Ingeniero, capítulo. disculpe, Dime. pero, ingeniero, respecto al horario, tengo entendido que ha cambiado el horario. Es el ¿Podría que estamos. confirmarnos el horario? Y viernes de 12:45, digo, de 2:15 a 3:45. Muchas gracias. Listo. Bueno, hay un grupo de WhatsApp, ¿no? También ahí usualmente por el grupo de WhatsApp se hacen algunas comunicaciones, pero ahí también hemos puesto el horario, el último horario con el que se va a pasar todo el semestre. ¿Podría para poder incluirnos, ingeniero? Mándame un mensajito, mi teléfono creo que está en el Classroom. Entonces, mándame un mensajito y yo te mando el link del... ¿O alguien tiene aquí el link? ¿Puede ponerlo en el chat? ¿El link del grupo? No sé si alguien que tiene el link del grupo. Hemos puesto el link en varios lugares, ¿no? Te comento, ingeniero, que ayer estuvimos, éramos varios que no sabíamos sobre el cambio de horario, no sabíamos dónde se había publicado. En el Classroom, en nosotros. Ya, lo voy a publicar en el Classroom más esta semana, por si acaso. Pero a ver, ahorita, por favor, el link, alguien debe tener el link del grupo de WhatsApp. Perfecto. Voy a generar yo el link, dame un cachito. Voy a generar ahorita el link y les paso. Así todo el mundo en el grupo de WhatsApp y ahí una vez que estén más personas en el grupo de WhatsApp, les paso el horario final. A ver que se abra esto. Ahí está. Alguien ya publicó. Ya estaba ahí, sus compañeras han publicado el link del chat. Entonces entren directamente a ese link y con ese link se meten al grupo y ahí voy a volver a poner el horario, o alguien puede hacerles un forwardcito del horario y ahí lo tienen. Entonces el horario sigue siendo los mismos días, jueves y viernes, pero los horarios han cambiado. O sea, el día no ha dado, pero la hora sí. Ahora va a ser de 2:15 a 3:45, los 2 días. Ya. Entonces con eso hemos acabado el primer capítulo. El primer capítulo es un poquito denso porque es harta teoría, o sea, hay harto concepto de lo que es la clasificación de flujo, tanto en régimen como en estado. Pero es muy importante, tienen que estudiarlo, repasarlo, vuélvanlo a leer, léanlo del Ventechao, léanlo del Ponce. El del Ponce toca cosas que son un poquito más allá de lo que nosotros llevamos, ¿no? Es un librito un poco más profundo, pero es bueno saber, digamos, ¿no? Estos fenómenos de advección, convección o ese tipo de cosas que toca el Ponce, porque luego en la vida se los van a volver a encontrar seguramente, ¿no? Entonces, pénganle una chequeadita. Lo importante es saber que el agua se divide en estados de flujo y en regímenes de flujo. Y en función a eso yo clasifico el agua, clasifico el flujo, el fluido. ¿Ok? Ya. Entonces con eso hemos acabado este capítulo y la próxima clase, que sería el próximo jueves, continuamos con lo que tenemos que avanzar con el libro. ¿Listo? Durante la semana probablemente ya les suba su práctica, para que ya empiecen a resolver su práctica y directamente al Classroom. Ahí les subo algunas cositas más al Classroom. A ver, voy a ver. Ya les voy subiendo cosas al Classroom. De principio a la práctica les voy subiendo. ¿Alguna consulta? Entonces, conmigo hasta el próximo jueves. Que pasen un buen fin de semana. Feliz Día del Estudiante. Tienen que hacer honra a ese día que van a tener y tienen que ponerse a estudiar, muchachos. Hay que estudiar desde el principio para no tener problemas. ¿Listo? Gracias, doctor. Hay unas preguntas con el auxiliar. ¿Qué día pasa el auxiliar? Tienen que quedar la clase con el auxiliar.
Entonces el auxiliar está en el grupo de WhatsApp. Entonces queden nomás ya con el auxiliar y pregúntenle qué día van a pasar, a qué hora, y me tienen que avisar a mí también si están pasando o no las clases del auxiliar, porque yo también tengo que hacer un reporte sobre ver si están pasando o no las clases del auxiliar. Entonces fijen nomás ya una hora con el auxiliar y me van a ir avisando así durante las clases si están pasando o no las clases con el auxiliar. ¿Listo? Ok, nos vemos el jueves entonces. Bueno, chao, chao, que pasen buen fin de semana.